Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 5 de abril del año 2006. Yo no sé si ustedes comparten conmigo que en el Caribe, y esa es una de las grandes magias del Caribe, los colores, el no tener un invierno tan fuerte, y entonces, bueno, hay unos colores paradisíacos. Y hay una temperatura, aunque con calores, pero hay aire acondicionado. Yo creo que dos de los mejores inventos de la humanidad son el aire acondicionado y lo contrario en el invierno, la calefacción. Pero hay otro gran invento revolucionario y fue la refrigeración. Es decir, que los alimentos pudieran durar 24 horas, 72 horas. Y hoy día el que tiene una nevera, pues guarda el arrocito varios días y el morito guandule con coco y toda esa cosa ahí, con un pollo guisado y lo va rindiendo, un poquito de ensalada. Y va haciendo su transfiguración de comida, se mezcla de residuos. No tanto como los chinos, porque son a veces medio los restaurantes chinos, pero bueno, a mí me gusta mucho la comida china. China realmente es una de las grandes revelaciones de la sociedad contemporánea. Aquí tenemos a Shinzo Abe de Japón, que justamente es interesante por lo siguiente. Japón ha pasado a ser una potencia mundial económica que, pese a que mantiene su relevancia, ya no es aquella potencia económica tan fuerte que fue, pero sigue siendo la tercera potencia económica mundial, ¿no? Y aquí es interesante porque China es la primera potencia comercial, quiere decir, en volumen de exportaciones e importaciones juntas. Y aquí lo curioso es cómo China ha entrado en la economía mundial de una manera vertiginosa desde los 80 hacia allá, después del sello de aquella alianza, de aquella reunión entre Richard Nixon, Kissinger y la directiva del Partido Comunista Chino, que permitió la instauración de un capitalismo de Estado con un mercado muy restringido, muy regulado y con un Estado fuerte, un Estado capitalista fuerte. Una población inmensa, un territorio inmenso y una disciplina del Partido Comunista donde a cualquiera lo fusilan o lo decapitan, o sea, ahí no juegan, ahí no juegan. Pero es una cultura. En Japón se suicidan si le descubren un escándalo, o sea, una cosa interesante entre Oriente y Occidente es que los orientales se suicidan. En Occidente es diferente. En Occidente, corrupciones, qué sé yo qué, la gente se pone más hermoso. Pero bueno, el asunto aquí radica en que Wall Street cerró con pérdidas en vista de las caídas por segundo día consecutivo del petróleo, tanto de Texas como de Brent. Y es interesante, ¿no? Porque hemos ido analizando el pálido enero y febrero, el renacimiento de marzo, ¿no? Como un mes muy bueno, una racha de Wall Street, del petróleo, la cosa, ¿verdad? Y ahora estamos viendo un pequeño giro en abril, porque es que las predicciones económicas nunca pueden estar estáticas, son dinámicas por definición y cambian día a día, hora a hora, minuto a minuto. Con el internet, con un clic, se compran y venden contratos a 24/7, es decir, el mundo actual camina a una velocidad porque estamos en un mundo plano, al clic de una computadora. El petróleo de Texas se redujo 2,96%, casi 3%. Y está en $35.70, es decir, aquella banda donde el Texas estaba en 40, 43, bajó a 35.70. Ya está en una banda 35, 38 y el Brent bajó 2,32 y ya está en 37.79 y estaba en 40, 43.
Es decir, ya está en 37.40. Es muy importante el tema del análisis de las bandas de precios. Es decir, establecer una banda y cómo se mueve la banda en función de un precio base y un precio arriba, y cómo se van moviendo los promedios semanales, etcétera, ¿no? Y esto arrastró a Wall Street a una situación donde el Dow Jones de industriales, su principal indicador, se redujo 0,31%, el Standard & Poor's 500 0,32%, y el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, un 0,46%. Realmente hay un hecho sintomático, y es la caída del muro de Berlín. Es un hito. El siglo XX se acabó, en términos lógicos, con la caída del muro de Berlín. Y ahí comenzó el siglo XXI. Una cosa es cronológicamente y otra cosa es lógicamente. Es decir, la caída del muro de Berlín puso en evidencia la pobreza material, espiritual, política, democrática del llamado comunismo real o socialismo realmente existente. Porque era una transición al comunismo, o sea, socialmente existente, el socialismo realmente existente. Y la Unión Soviética se despedazó como un castillo de naipes. China no. China es un país inmenso, articulado con una dictadura dura, y Vietnam también se quedó. Y tenemos a Corea del Norte con este fanático que juega con juguetes nucleares. Y quedó Cuba en el Caribe, la isla, la dictadura de los Castro. Pero aquí Obama está marcando un punto importante. Recordémonos a la Thatcher y a Ronald Reagan, que estuvieron antes, ya cuando el ciclo económico mundial había cambiado y cuando justamente a nivel global el socialismo hacía aguas. Y el socialismo hizo agua a todos los niveles, porque el fracaso de la Unión Soviética y de los otros modelos, porque aunque ellos han sido exitosos desde el punto de vista del socialismo real, no. El Partido Comunista Chino en su directiva tiene más billonarios que en cualquier sitio y no hay libertad, absolutamente. Está en los últimos lugares de libertad de Internet. Igual en Vietnam, igual en Cuba, y no hablemos de Corea. Ahora, lo que sí nosotros podemos ver es que en el 2001, luego de que Francis Fukuyama planteara un libro que se llamó El fin de la historia, y que se planteó el consenso de Washington en 1992, lo que nosotros vemos que hubo un largo periodo, una luna de miel, desde 1989 hasta el 2001, cuando caen las Torres Gemelas. Es decir, con la caída de las Torres Gemelas se vio que no era como decía Fukuyama, que ya se habían eliminado los conflictos con el fracaso del socialismo real, sino que vino el choque de las civilizaciones y el Islam, bajo la orientación de Al Qaeda, pues planteó los primeros ataques, que hoy sigue el Estado Islámico. Y aquí lo importante es cómo se ha mezclado la guerra siria, el desangre de la guerra siria, que tiene 45 millones de desplazados, junto con la migración económica, que es el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el problema es que estas migraciones en Europa han coincidido con un ciclo económico bajo y eso ha implicado el resurgimiento de la xenofobia y del populismo de derecha en prácticamente todos los ámbitos de la Unión Europea. Igual, y es el fenómeno nuevo de Donald Trump en Estados Unidos, ha resurgido el populismo. Trump está cuestionando las estadísticas oficiales de la Reserva Federal y del libro Beige y está diciendo que no, que el desempleo es 20%, es una cosa inaudita. En un país donde las estadísticas son semanales y sagradas y se revisan 3 veces. Pero aquí lo que hay es una vieja polémica entre halcones y palomas en la Reserva Federal. Pero yo lo que quiero plantear es lo siguiente, y es que la llegada de refugiados a Europa no se detiene pese a las expulsiones. Ahí hay una situación complicada y los Panama Papers colocan como figura política más importante a Mauricio Macri,
¡Oh! ¡Qué sorpresa! Realmente hay una cosa muy curiosa sobre el tema de la corrupción. Yo creo que el mundo pasó a una etapa oscura, en un laberinto oscuro, cuando todo eso fracasó, ese sueño de la generación del 68 fracasó. Eso impactó a Europa y al mismo tiempo se produjo lo que se denomina la crisis del estado del bienestar. Y lo que se ha desmontado es el estado del bienestar en Europa y se ha desmontado, por supuesto, de una manera que ha cuestionado las esencias mismas de lo que es el estado del bienestar y de ahí una serie de aspectos. Ahora bien, en América Latina se puso los pantalones grandes y yo lo he dicho, no había habido golpe de Estado desde hace mucho tiempo. Pero, ojo, hay preocupación con los golpes de Estado asimétricos, atípicos, como el de Honduras, Panamá y el que se pretende ejecutar en Venezuela y Brasil. Yo entiendo que puede haber un referéndum convocatorio, 4 millones de firmas, aquí que haya. Lo que yo creo es que el manoteo de ambas partes, sin rigor y sin inteligencia, sin voluntad, sin un esfuerzo, porque es que la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana tiene 14, 15 fuerzas diferentes, una más radicales que otra. Entonces aquí yo creo que hay que poner la cabeza fría y ver qué es lo que está pasando. Yo no sé si la lucidez extraordinaria del presidente Obama, que ha desmontado el embargo a Cuba y lo terminará desmontando, y sale del Trato de La Habana, no, todos somos americanos. Si ese discurso que no le temió a que le dijeran lo que le dijeran los republicanos, sino que apostó a decirle a la dirección cubana, escuchen a su disidencia, no le teman. Y yo creo que hay que tener cuidado, porque Brasil no es Venezuela. Y ya Macri hoy día está siendo cuestionado por la oposición, porque ha tirado demasiado piedra. Y como dice Jesucristo, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Será hasta mañana cuando continuaremos con Ecomundo, ojalá, 4RD, comentando todos estos elementos que se han convertido en una nueva coyuntura, como hemos dicho, decía el brillante economista Nahuel Rubini, que fue el que predijo la gran recesión 2008-2009. No le cambie, cita cultural.